Juan Enrique Usechi Blanco, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, jefe del Servicio de Supervisión de la Subdirección General de Proyectos y Obras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, por ahora. Luego ya le cambiaremos el nombre, ¿no? Ya le pondremos alguna otra cosa. Nos va a hablar acerca de la funcionalidad y la seguridad viaria en la sección tipo de la carretera, trazado y señalización. Ok, me oís bien, ¿verdad? Alto y claro. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias a Eloy, al CITOPIC y a la Fundación de la Ingeniería Civil por organizar esta jornada y por contactarme, bueno, para daros una charla con toda la modestia del mundo que os pueda contar de nuestra experiencia en el día a día en la Dirección General de Carreteras, donde yo trabajo, del Ministerio de Transportes, en la supervisión de proyectos y ahora también en el seguimiento de las obras de carreteras del Estado. Y he preparado una pequeña presentación brevemente para contaros algunas de las cosillas que sufrimos en el día a día que tienen que ver con nuestras normativas, con nuestras prácticas de diseño técnico, que muchas veces es el texto que cogemos para ver cómo deberíamos hacer bien las cosas, pero como siempre tenemos que ser críticos sobre ver si eso que estamos aplicando y eso que vemos ahí escrito de verdad tiene razón de ser y si de verdad lo estamos llevando bien a cabo o cuál es cómo podemos seguir mejorando. Porque uno de los problemas que hemos estado hablando, por ejemplo, cuando comíamos, que tenemos en España es que a veces con las normas somos excesivamente rígidos por nuestra tradición francesa y española e imperial, de tener unas normas que nos parecen que son sacrosantas y que se deben revisar solo por un concilio de sabiondos. Y es un problema que arrastramos en España y que lo vemos en nuestra profesión. Y muchas veces somos demasiado rígidos incluso para revisar nuestras propias instrucciones o recomendaciones. Dentro de lo que vamos a hablar y cuando vi que el objeto de la jornada era hablar de seguridad viaria, pues quise poneros esta primera idea que para mí es importante y que lo sufrimos en el día a día, y es cómo la seguridad viaria es esencial y cada vez es esencial más para nosotros, para nuestra profesión, pero tenemos que sopesarla con otras cosas. Y hay una palabra que durante muchos años tuvo mucha importancia y que precisamente no debemos olvidarla sin que sea tan esencial o tan primaria como fue entonces, pero que sí nos sirva de contrapeso a lo que hagamos en la seguridad viaria, que es, para mí es importante mantener la funcionalidad. ¿Por qué? Porque si en esa balanza todo lo dedicáramos a la seguridad viaria, podré darse situaciones en el diseño o en la actuación de carreteras que hagamos donde perdemos un poco el foco de la funcionalidad. Porque por una reducción al absurdo, pues si lo han comentado los compañeros, por una reducción al absurdo podemos aumentar muchísimo la seguridad viaria, pero claro, si es una autopista, pues no debemos poner ahí un prohibido a 60, o no podemos poner un lomo de asno, o entonces siempre las medidas y la seguridad viaria tienen que estar enfocado y contrapesado con cuál es la funcionalidad que tenemos que obtener en esa infraestructura y verlo como un conjunto. Esa idea para mí es importante y en el Ministerio lo intentamos tener siempre presente. En esta diapositiva os traigo a colación un poco los conceptos de carreteras que hoy en día estamos manejando en España y sin enrollarme mucho con cuál es el génesis de cada uno de ellos, que todos tenemos en mente las autopistas y las autovías. Y si bien fuera de nuestra profesión hay confusión incluso con esos términos de autopista y autovía, como lo hemos asociado siempre a calzadas separadas y altos estándares de capacidad y de seguridad, por oposición a las carreteras nacionales que teníamos siempre en España con estándares más anteriores, de una época anterior. En los últimos años y con la última legislación estatal de carreteras introducimos el concepto de las carreteras multicarril precisamente para evitar dicotomías de no llamar autovía a cualquier cosa. Lo mismo que autovía surgió, entre otras razones, para no llamar autopista, porque no podemos llamar autopista a lo que de hecho no lo era, por el tipo de vehículos y capacidad y funcionalidad que aquello tenía. Tampoco deberíamos llamar autovía a cosas que estábamos llamando autovía incluso en accesos urbanos o carreteras,
que tienen ya una funcionalidad mucho más de accesibilidad a núcleos urbanos y que estamos llamando como autovía. Entre otros motivos, por eso en la legislación se introdujo el concepto de multicarril. Y hay una cuestión que nos ocurre en nuestra legislación y nuestra normativa, y es que llamamos carreteras convencionales por eliminación a todo lo que no pueda ser otra cosa. Y de hecho prácticamente así se dice incluso en la ley de tráfico y en la ley de carreteras. Dice todo lo que no pueda ser autopista, autovía multicarril, lo llamamos carretera convencional. Eso es también una cosa que tenemos que mejorar en nuestro país, en España, porque dentro de esa idea, claro, todo lo que no es autopista, autovía y multicarril es convencional. Claro, pero el mundo de la carretera convencional, como todos sabemos, es muy complejo y hay muchos grises dentro de una carretera convencional. Estamos llamando carretera convencional hoy a la modesta carretera que suba aquí a lo alto del monte, y estamos llamando también carretera convencional a una carretera del Estado, una carretera nacional de toda la vida, con unos estándares que pueden ser muy buenos y de mucha calidad. Entonces, llamamos carretera convencional un poco por eliminación, pero al final ahí se pueden introducir distintas categorías y distintos estándares muy distintos en relación con la funcionalidad y la seguridad viaria. Y ahí tenemos hoy en día encuadrado una novedad que traemos de ver que en otros países ya se estaba llevando a cabo actuaciones que se llaman de carreteras 2+1, de vías 2+1, y que en España ya estamos intentando recoger. Han sido abanderados las comunidades autónomas en esto. Si andáis por aquí, por la zona de Navarra, ya se ha llevado a cabo una actuación por el Gobierno foral de Navarra, y en Cataluña, desde hace 10 años, ya tienen también actuaciones puestas en servicio de lo que se llaman vías 2+1. Lo agrupo ahí como carreteras convencionales por eliminación respecto de lo anterior. Hay una cosa que siempre está implícita cuando hablamos de esto y que a veces olvidamos por el tema también leguleyo, y es que, en teoría, cada una de esas funcionalidades también va vinculada a qué usuarios lo usan y permitimos que vayan por ellos. En autopista hay un concepto que es internacionalmente aceptado, y es que queden reservadas solo para automóviles. Y eso excluye a los ciclos, a los antiguos carros tirados por animales, que en los años 60 aún eran comunes en España, y solo exclusivamente por automóviles. Mientras que en las demás categorías vemos que esa intención de reservarlo solo para usuarios automóviles, pues no es fácil, porque muchas veces no hay alternativa a ellos y no tenemos más remedio que admitir que por nuestra infraestructura, aunque no esté diseñada muchas veces bien para incluso lo que hoy se llaman usuarios vulnerables, pero que muchas veces no tienen más remedio que ir por nuestra carretera, y tenemos que tenerles cada vez más en cuenta. Entonces, en ese sentido, una autopista de peaje como la P68 aquí en La Rioja, pues desde un punto de vista de seguridad viaria, lo tiene más sencillo que la carretera de toda la vida que lo tenga al lado, porque en la autopista de peaje hemos prohibido muchas situaciones que son de riesgo y que, sin embargo, en la carretera convencional nos vamos a encontrar. ¿Okay? Simplemente con el hecho de decir, por aquí prohibido, por aquí solo automóviles, por aquí solo pueden ir los coches, los camiones, los autobuses. ¿Ok? Entonces eso es importante y nos lo encontramos todos los días. Otra cosa que nos encontramos todos los días es en el diseño de carreteras, es el tema de cómo estamos trasladando los proyectos. Una labor que yo creo que es muy encomiable que se hizo, que fue establecer unas recomendaciones de disposición de barreras. Pero que también tenemos que leerlo y aplicarlo en toda su dimensión. Si habéis trabajado en el diseño o incluso en la explotación, en auditorías de seguridad viaria, sabéis que estas recomendaciones de disposición de barreras pues son esenciales. Estamos todo el día con ellas, ahí mirando a ver si lo estamos haciendo bien. Y muchas veces nos olvidamos de leer, y esto es muy importante en proyectos, si estáis todavía en fases en proyectos, y es muy importante en las carreteras, la fase de proyecto, de decir, joder, todavía estamos a tiempo de que esto quede bien en algún momento dado. Pues tiene mucho que ver los criterios de disposición de barreras. Porque las barreras son un elemento de seguridad y no cabe duda, es un elemento de seguridad esencial. Pero tienen que estar bien dispuestas de acuerdo con sus parámetros, con su anchura de trabajo, con su deflexión dinámica,
con su nivel de contención, y eso estará bien puesto. Una barrera solo estará bien puesta si está bien puesta dentro de una sección tipo, con su espacio, y si se ha diseñado y pensado bien en qué espacio y en qué situación está puesta. Porque las barreras de por sí no suponen, no debemos pensar que una barrera es seguridad viaria de por sí. Será seguridad viaria si está bien colocada en relación a la situación de riesgo que está tratando. Y una de las cosas muy importantes que dice la orden circular es eso, que a veces nos olvidamos de leer incluso en los proyectos. Digo, joder, pues si estamos empezando el proyecto, vamos a ver lo que dice aquí antes de nada. Dice, todas estas soluciones son preferibles en cuanto a la seguridad vial se refiere a la instalación de una barrera. Dices, joder, ostras, pues esto me interesa. Dice, ampliar la plataforma o la sección transversal cuando el terreno sea llano y el coste de expropiación bajo. Por eso nos puede interesar. Las barreras, una cosa que tienen es que son caras, tanto de instalar como de mantener y conservar en explotación, porque cada vez que hay un golpe hay que atenderla, hay que reponerla, y eso tiene un coste. Entonces, ahí en fase de proyecto vemos que hay situaciones que se puede, con un coste de proyecto de construcción similar, ahorrarse todo lo que puede ser luego la conservación de una barrera, con funciones como las que aquí se dicen, o con, mejor dicho, con alternativas como las que aquí se dicen. Eliminar el obstáculo desnivel, diseñar de nuevo el elemento que suponga un obstáculo desnivel, taludes o terraplenes más tendidos, medianas más anchas y sensiblemente llanas, que resulte franqueables, trasladar el obstáculo a otra zona. Parece muy elemental, pero a veces os digo que en los proyectos vemos que esto no se le ha dado la vuelta. Pues muchas veces la seguridad viaria consiste en, a mí me parece, en darle una segunda vuelta, a decir, a ver, voy a volver al principio. Había proyectado esto, voy a ver si lo puedo mejorar atendiendo a estas cosas. O sea, si puedo volver a plantearme esta solución, esta sección tipo. Y la otra opción, y la que pone ahí como quinto punto, es disminuir la severidad del impacto contra el obstáculo, disponiendo de una estructura de seguridad pasiva fusible, como comentabas tú esta mañana de los elementos fusibles. Que hay una normativa de elementos fusibles, de ensayos de elementos fusibles, que es ajena a la de barreras, es de elementos fusibles, y es un ensayo parametrizable que se puede realizar con elementos. Y que a mí me da la sensación de que en España todavía no le hemos sacado todo el partido que nos podría dar para la seguridad, para mejorar la seguridad viaria. ¿Y por qué las barreras? ¿Por qué digo que las barreras a veces no pueden, si están mal dispuestas, pueden ser un problema de seguridad viaria? Y fijaos lo que os digo, las barreras mal puestas pueden ser un problema de seguridad viaria. Pues porque si yo he diseñado una sección tipo, como veis ahí, y he hecho una explanación, y lo que cuesta hacer una obra de carreteras hoy en día, llevarla a cabo, expropiar los terrenos, hacer una autovía, y he hecho ahí una cuneta que llamamos de seguridad, perfectamente franqueable, ¿por qué hemos puesto ahí unas biondas adosadas a la plataforma? ¿Por qué hemos estrangulado luego cualquier espacio que pueda ser necesario para que lo que se llaman también se han llamado a veces las carreteras que perdonan, que es que tú pierdes la trayectoria? El otro, o algo de lo que os reconozco que desconozco las estadísticas, pero que intuyo que es importante. Y es que estamos teniendo muchos accidentes en España relacionados con apearse por cualquier incidencia en una autovía y que venga otro coche y nos dé un tortazo. El otro día hubo un muerto en Madrid, precisamente por un chico joven que se tuvo un pinchazo y se bajó a ver si arreglaba la rueda y fue arrollado por otro coche, estando en el arcén. Bueno, pues si hemos hecho esa explanación, debemos preguntarnos siempre, incluso en fase de proyecto, si esas barreras de verdad tienen que estar adosados a lo negro, al asfalto, y no poder estar separadas, porque lo dice nuestras propias recomendaciones, es preferible que estén separadas. Sí, que puedan cumplir su misma función de contención, pero separadas del asfalto. ¿Okay? Y además se da ahí un absurdo, y es que hemos hecho una cuneta de seguridad para después poner una barrera. Podríamos decir, si he puesto una barrera, entonces no hubiera necesitado que la cuneta fuera de seguridad. Podría haber hecho un cunetón Ritchie o una mediana más estrecha. No sé si me explico. Entonces, esto a veces vemos en los proyectos que no hemos sido bastante críticos con lo que nosotros mismos estamos proyectando.
tiene que ver, yo entiendo, con que los elementos muchas veces tienen motivos constructivos o tienen metodologías de llevarse a cabo y las barreras se hincan con maquinaria, los postes, que claro, si está la maquinaria bien posicionada sobre el asfalto que se acaba de tender, pues está ahí muy bien posicionada y es muy fácil hincar los postes junto a lo negro, junto al asfalto. Pero si yo necesito que el poste esté hincado allí, ya es más problemático, hace falta que tenga un brazo telescópico y si he replanteado bien allí donde lo tengo que hincar, mientras que aquí al ladito es muy fácil ir hincándolo. Pero un buen proyecto debería haber analizado lo que yo os digo, lo que intento deciros. Porque incluso en medianas, esta mañana me he fijado aquí en la A12, la autovía del Camino de Santiago, que tiene unos estándares estupendos, es una autovía estupenda. Y a esas medianas que podemos disponer ahí, que si tenemos una barrera doble, y esa barrera doble, como veis aquí, está sirviendo para los dos sentidos, pues eso es muy interesante, porque cuando tú te das una curva a izquierdas, no vas a tener problemas, este coche no va a tener problemas de visibilidad, mientras que las barreras que están adosadas al asfalto siempre nos están dando, cada vez lo vemos más en la práctica, problemas de visibilidad. Cuanto más nivel de contención queramos que tenga una barrera, más altura o más volumen necesita y más puede implicar a su vez un problema de visibilidad. Eso puede ser sencillo en fase de proyectos. En fase de proyecto es joder, igual yo hago aquí una berma más ancha, puedo poner la barrera en vez de aquí al lado del negro un poco más allá, no tengo problema de visibilidad. Si tengo un pinchazo, puedo orillarme con menos riesgo de que venga otro coche y me dé por detrás. Entonces, esto nos ocurre. Intento deciros aquí, incluso por qué ahí ha pegado al negro de la otra, si puede estar incluso separado del negro de la otra también. ¿Ok? Hay que ver siempre qué barrera vamos a disponer, qué elementos de soporte tiene, dónde va a ir hincada, cuál es su anchura de trabajo, pero en una berma que yo haya diseñado con anchura suficiente, hay que ver siempre cuál es el lugar óptimo en la que ponerla. Porque lo dicen nuestras recomendaciones, preferir siempre que sea posible separado del borde pavimentado. Esta es una foto que os traigo de una autovía que se ha hecho aplicando estos conceptos y donde, como veis, la barrera, incluso para los dos sentidos, está dejando una berma despejada, libre. Si yo aquí tengo un pinchazo o pierdo la trayectoria, todavía tengo una berma de seguridad. ¿Ok? Y la anchura de la mediana es la misma. Y además, si yo vengo por aquí y esto es una curva izquierda, así la barrera no me está penalizando la visibilidad en una curva izquierda. ¿Ok? Y podréis decirme, oye, ¿y esa señal que hay ahí no está protegida por la barrera? Bueno, pues ahí entra el tema que os comentaba de los elementos fusibles, que es importante. Si eso es un señal de 120 y eso es un poste, eso puede considerarse un elemento fusible y no es necesario que la barrera lo proteja. ¿Qué debe proteger la barrera? Debe proteger los pórticos, grandes pórticos de señalización que estamos acostumbrados a proyectar y construir en España, y carteles laterales, farolas, pilas de puente. Pero eso que dice de revisar si el obstáculo lo puedo trasladar y si es un obstáculo en sí, y si el obstáculo, pues qué fácil es trasladar una señal. Igual una pila de un viaducto es más difícil de trasladar, pero una señal parece que es fácil. Y esa señal, incluso conforme a los estándares que estamos manejando, podemos considerarlo un elemento fusible que no es un elemento de riesgo. Si yo ahí me la llevo por delante, bueno, me pasará la señal por encima, pero que no me haga perder la trayectoria. Y esto es por una pelea que tenemos siempre en el Ministerio. Yo creo que todos los que nos dedicamos a las carreteras, incluso con las actuaciones de conservación. Tenemos en España muchas autovías de primera generación que uno de los problemas que tienen es que no tienen bermas. No se les dotó de bermas en su día. Son el resultado de una evolución de recrecimientos, de actuaciones de echar firme, de echar mezcla, de echar allí y tal, y no tienen bermas. Entonces, claro, lo fácil es, como os decía en el ejemplo anterior, es poner las barreras adosadas a lo negro, porque claro, además como no hay berma, es que si me salgo de lo negro ya me caigo. Entonces pongo la barrera metálica.
Ya, pero no debemos plantearnos siempre si en vez de poner la barrera no es más fácil o no deje yo de disponer una berma. Una berma que es un material granular, que es barato y que está relacionado directamente con las situaciones de seguridad vial. En el tema... perdonad. En el tema de los elementos fusibles, el otro día trasteando, porque me da pena que no nos lo encontramos en los proyectos y no lo he visto todavía en España esto. Si conocéis algún ejemplo que os hayáis fijado de alguna carretera, aunque no sea del Estado, de cualquier comunidad autónoma, me decís. Pero todavía yo no lo he encontrado en España. Y en el mundo, estas fotos son de Gran Bretaña, en Irlanda sí que lo vi conduciendo por Irlanda, empiezan a ser comunes la idea de si podemos hacer elementos fusibles, sí que de manera que incluso un cartel de señalización no suponga un problema de seguridad, entonces no la tienes que proteger con barreras y entonces tienes secciones más despejadas, puedes jugar con esos elementos. Y esto en Gran Bretaña y en Irlanda, que es donde lo he visto, os he marcado ahí la empresa que he visto que se dedica a este mundillo, de hacer elementos, soportes, incluso de carteles laterales que son fusibles respecto a la normativa que los regula. ¿Okay? Eso significa que no es en sí un obstáculo a proteger. Otro tema es el de las cunetas de pie de desmonte, que lo vemos en las secciones tipo. Y casa un poco con lo anterior. Os decía que a veces nos encontramos mal, e incluso en explotación en carreteras, de haber puesto una barrera metálica delante de una cuneta que es de seguridad y que podría haber estado, como veis en la imagen de abajo, detrás. Si hay una cuneta de seguridad, lo lógico y bien estudiado hubiera sido que eso me permita poner la barrera que proteja el talud del desmonte, pero no la cuneta en sí. Porque sí hay situaciones, y de ahí viene esta idea, en donde yo necesito lo que se llama un cunetón Ritchie, un buen zanjón ahí para recoger mucha agua que se pueda dar en determinadas obras de tierra. Y ahí sí que tengo que protegerlo con barrera, ese pie de desmonte, antes de la cuneta. Pero si la cuneta es de seguridad, lo mejor es que la barrera esté detrás. ¿Okay? Nuestra instrucción te dice, hombre, eso tiene un límite, no debe estar tan lejos la barrera que yo haya perdido la trayectoria y si va así, ahora ya me ha dado totalmente la vuelta. Hay un límite que marcan nuestras propias recomendaciones, pero dice siempre preferiblemente separado del borde pavimentado. Eso es algo que solemos olvidar. Otro tema que tiene que ver con el diseño del trazado y también con la señalización es el tema de la visibilidad y lo que requiere. En diseño de carreteras, en trazado de carreteras, hablamos de un concepto con el que todos estamos familiarizados, que es la visibilidad de parada. Y eso, a nivel de proyecto y de normativa, lo asociamos con una sección de obstáculo que para una determinada velocidad yo deseo ver para sentirme cómodo en mi circulación. De tal manera que si ahí a la vuelta de la curva hay un pedrusco que se ha caído, hay un animal muerto, o hay un coche que está parado porque tiene un problema, yo lo vea con distancia suficiente de tal manera que pueda regular mi circulación sin chocarme con él. ¿Okay? Eso es lo que llamamos la visibilidad de parada. Bueno, pues en las curvas a izquierdas, eso muchas veces no lo podemos tratar bien en carreteras existentes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ya en España un volumen importante de ampliaciones a terceros carriles por mediana. Cuando una autovía de las que estamos acostumbrados, pues puede ser aquí, la del Camino de Santiago, en un momento dado tiene un volumen de tráfico ya que queremos ampliarla, vamos a intentar ampliarla por dentro. Las ampliaciones por mediana llevan aparejado algo que tendremos que ver cómo tratamos, que es la visibilidad en curvas a izquierdas. ¿Okay? Porque precisamente si se nos queda una mediana estrecha, estricta, tendremos que poner ahí una buena barrera, y esa barrera lo que ocurre es que con radios pequeños nos está limitando la visibilidad. Y no es que sea una paradoja, es un problema a tener en cuenta, porque la visibilidad es tanto menor cuanto más rápido es el carril. Es decir, el que menos visibilidad tiene es el que va más rápido. ¿Ok? Entonces, esa sección de obstáculo nosotros la estudiamos a través de los consultores y de los medios que ellos disponen. ¿Y qué medios disponen los consultores y disponemos en la ingeniería
Para esto, pues con programas de trazado que llamamos, de análisis de estudios de visibilidad. Y esos estudios de visibilidad nos pueden decir cuánto hay que despejar la barrera para que yo consiga la visibilidad. Porque hay una sección de obstáculos que se llama que yo deseo ver. Claro, entonces eso parece sencillo, pero es un problema geométrico que si lo tuviéramos que hacer a mano, hay que ser muy experto en geometría para poder hacerlo a mano. Gracias a la técnica hoy nos lo hacen los programas. ¿Por qué? Porque es un modelo iterativo de secciones donde, no sé si se ve bien, arriba a la derecha, para obtener qué despeje yo necesito en una curva de radio determinado para tener la visibilidad deseada, es un conjunto de visuales que se van calculando conforme vas avanzando el coche por esa curva. Y vas obteniendo lo que se llama una envolvente de despeje. ¿Okay? Si esa envolvente de despeje yo la comprimiera como si fuera un acordeón sobre una sola representación, sobre una sola proyección, me sale una curva como esta que veis aquí. Que es que desde un punto de vista, a lo largo de la curva, esto sería mi visual, lo que yo miro desde mi ojo. Veis que está hecho para como si fuera conduciendo para la derecha un coche inglés, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y desde esa visual, que es, por supuesto la visual es una recta, pero si tú haces el estudio traes esa visual a la proyección de una sola sección, es una curva como esta. Y esa altura de la barrera es la que puede que me esté ocultando el punto que yo deseo ver. ¿Lo veis? Bueno, pues todo esto, que es un rollo muy geométrico, que no os quiero enrollar con él, pero claro, es para calcular cuánto hay que despejar la barrera desde el borde negro para que esta curva se me satisfaga, esa visual se me satisfaga. ¿Ok? Bueno, pues esto es algo que estamos haciendo demasiado simplificadamente por lo que os voy a decir. Porque lo que os digo es, si tuviera la barrera donde la veis ahí roja, me estaría ocultando la visual. Yo estaría viendo el trasero de la barrera por detrás. ¿Vale? Me está tapando el punto, no llego a ver el punto que deseo ver. ¿Ok? Lo que hacen los programas es calcular cuánto debes despejar eso para la derecha para verlo. Parece sencillo, ¿vale? Lo hace el programa y nosotros nos creemos lo que hace el programa. Bueno, pues lo que hemos visto es que, claro, esto está muy bien y no debemos dejar de hacerlo en las carreteras, incluso en explotación, de ver cuál es el despeje que yo debiera tener en mediana para que esto se me satisfaga. Y no es un despropósito. Hay autovías donde esto se ha hecho. Pensad que España, en comparación con otros países, es un país que tenemos muchas autovías sinuosas, que otros países no tienen tanto ese problema. Y siempre se dice que el resto de Europa es como la palma de la mano. Y es que es verdad. Entonces, tú le hablas de esto a un holandés y ni sabe de lo que le estás hablando. Pero en España tenemos este problema con muchas autovías. Y cuando ampliamos por mediana, más problemas se nos convierte. ¿Ok? Bueno, pues no debemos dejar de mejorar porque conversando con las empresas que se dedican a esto, no sé si entre vosotros hay alguien que se dedique a los softwares que se dedican a esto, pero conversando con personas de ese mundillo, supimos que, claro, lo que está haciendo el programa es calcular cuánto hay que despejar la barrera como si fuera un ideal horizontal. Y eso no es la realidad, porque lo que ocurre es que las curvas están peraltadas y las barreras, cuando yo quiera ver cuánto necesito despejarle para mantener la visual, tendría que estar en un plano inclinado. Y si yo estoy despejando, pensad que en una curva izquierdas está inclinada hacia la izquierda. Si yo tengo que despejar esta barrera, cuanto más la despejo, más visual me da porque está perdiendo cota. No sé si me explico. Pues estoy en un plano inclinado. Es decir, que es un problema de segunda derivada. Hay que hacer lo que os enseñaba antes, pero teniendo en cuenta que cuando yo desplazo 1 centímetro, igual también me ha disminuido la cota de la barrera 1 centímetro. Bueno, todo este rollo para deciros que los programas en los que nosotros confiamos como sacrosantos, esto no lo hacen bien. ¿De acuerdo? De tal manera que calculamos despejes, pero geométricamente, gracias a esos programas, pero un poco a ciegas. Y de hecho lo que ocurre es que nos están proyectando despejes más anchos de lo que igual serían necesarios.
Y es explanación, es asfalto y tal. Entonces, siempre debemos ver cómo podemos mejorar en estas cosas. Otra idea que os quiero transmitir es el de los nudos y la importancia que tienen los nudos en autovía y los enlaces en relación con la seguridad y los movimientos que se llevan a cabo en ellos. Una época en España, sobre todo el de las autovías de primera generación, donde cuando se convirtieron en autovías muchas carreteras de los ejes principales, que se hicieron lo que veis ahí, que es lo que se llama un diamante, un enlace en diamante, que resuelve el enlace de la autovía con una carretera transversal que la cruce, siempre suele ser una carretera local, se llaman con 2 diamantes, que son, a su vez, fijaros, 2 intersecciones canalizadas, 4 intersecciones canalizadas. Bueno, pues el problema, y sigue habiendo, todavía tenemos diamantes en España, que claro, el problema con los diamantes es que es fácil en ellos, si es de noche, si ahí no se ven bien las marcas viales, si eso no está iluminado, que aunque yo no esté borracho, ni sea un loco, ni sea un suicida, ni un asesino, sin querer yo, si eso no lo veo bien, puedo meterme en sentido contrario en la autovía. ¿Okay? Ese es un problema que tienen los diamantes. ¿Por qué? Porque ahí, si yo vengo de abajo, fijaros, y nada me lo impide, igual yo estoy confuso, no estoy entendiendo bien cómo está eso señalizado, me meto a la derecha y resulta que me estoy metiendo en la autovía en sentido contrario. Esto sigue ocurriendo en España y lo que intentamos en los proyectos es esas situaciones siempre corregirlas. Uno de los comodines que tenemos es convertirlo en lo que llamamos los diamantes con pesas. ¿Por qué? Porque al convertir esas intersecciones en glorietas, una de las ventajas que ofrecen respecto a esa situación es que meterse en sentido contrario en la autovía ya, con un buen diseño de esta glorieta y de esas inflexiones, es mucho menos ya intuitivo. O sea, si quiero aposta, podría meterme, pero ya es mucho más difícil que sea por error. ¿Okay? Y aparte las glorietas tienen ventajas de que funciona con el cedo al paso, no cruzan a nivel otros carriles, etc. Entonces, esta es una medida en un sentido amplio de seguridad viaria que es obvia, pero muchas veces estamos haciendo en los proyectos. ¿De acuerdo? Fijaros una cosa que luego os comentaré si me da tiempo, fijaros que en las glorietas, fijaros aquí, ¿veis cómo ese punto está más gris? Eso es porque por ahí pasan pocos coches. Luego os diré una cosilla sobre eso, que es que hacemos las pesas y las glorietas, otra de las cosas que tienen es que permiten el cambio de sentido, que también está asociado a la seguridad viaria en el sentido que no os ha pasado nunca que os pasáis de donde queríais ir y eso te tensa, estás que no sabes ya, que estás perdido, ahora dónde doy la vuelta, voy a dar la vuelta aquí aunque no deba. Bueno, en los cambios de sentido, es decir, yo voy en un sentido pero lo que quiero es volver, tienen también su importancia. Y otra cosa buena de las glorietas es que permiten siempre el cambio de sentido. Cosa que este diamante, ahí no puedo cambiar de sentido. No, si yo vengo de la carretera que está abajo, no puedo dar media vuelta. Tengo que seguir para arriba o meterme a la autovía. Y el hecho de que alguien se meta por ahí en sentido contrario también tiene que ver a veces con esa situación. ¿Ok? Pues esa situación. Y otra cosa que nos ocurre, esos diamantes que, como os digo, los tenemos en las autovías de primera generación y por oposición en las autopistas de peaje, que tenemos en España autopistas estupendas desde los años 70, que estaban en modelo de concesión de peaje. Los que tienen mucho las autopistas de peaje son en enlaces como eso que veis, que son en trompeta. Y el enlace en trompeta, ojo con ellos, porque, y eso los de las autopistas lo saben muy bien, tanto por seguridad viaria como por su explotación y lo que buscan, que es los peajes, que es que aquí esto es lo que se llama un ramal de doble sentido. Y en una trompeta, ¿lo veis? Este ramal es de sentido único, yo salgo, me vengo para abajo, este ramal es de sentido único, yo salgo, me voy para la derecha, pero todo este tramo que hay de aquí a aquí es de doble sentido. Yo voy y viene el otro coche. Si yo aquí no tengo nada que me lo impida, si eso es franqueable, si está mal iluminado, si no hemos pintado bien las marcas, si no está bien señalizado, también hay el riesgo de que yo me meta en la autovía en sentido contrario. ¿Ok? Porque yo voy por la verde, pero me puedo meter sin querer en sentido contrario.
Eso lo que estamos diciendo, mira, nuestra normativa no lo exige, pero estamos viendo que esto lo debemos hacer siempre. Ramales de doble sentido, en un nudo de carreteras, en un enlace de carreteras, siempre es recomendable que haya una separación física. Incluso si no es un sistema de contención, al menos que sea un bordillo montable, algo que sirva para que tú no te metas por ahí sin querer. ¿De acuerdo? Solo pintura hay cierto riesgo. Y estas situaciones, aunque sea un ramal y aunque sea con más explanación, la hacemos con una barrera, separados los flujos en estas situaciones. Otra idea que os quiero transmitir, si veis que me excedo de tiempo, id diciéndome, por favor. Otra cosa que os quiero decir es 5 minutos. Otra cosa que os quiero decir es el tema de las barreras mal llamadas, de las medianas mal llamadas estrictas, en el sentido de que no llegan ni a ser los 2 metros que debería ser deseable. Esto es la A2 en Madrid, entre Alcalá de Henares y Guadalajara, y aquí lo que hablamos esas ampliaciones de terceros carriles por mediana, lo que conlleva es que al final, claro, yo me he comido todo el espacio de la plataforma y al final aquí solo me cabe una barrera y como veíamos en el ejemplo de Qatar, oye, ¿y qué pasa luego con esas situaciones? ¿Cómo apoyo el pórtico? ¿Qué pasa con la protección que eso necesita? Y que otra cosa es que ahí no se pueden instalar bien las señales porque no caben. Bueno, pues hay una cosa que debemos plantearnos en proyecto y en explotación y es si yo puedo no estrujar tanto la mediana. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las medianas excesivamente estrechas llevan aparejados problemas de seguridad viaria. No solo el de las barreras, cómo proteges ahí los elementos, o las pilas de los puentes, como el de Qatar, el que llamabas el gordo, sino ya cosas mucho más que también suceden, que oís hablar todos los días en el boletín de tráfico, de que si hay efecto mirón, que si hay deslumbramiento nocturno, la probabilidad de que haya un accidente en una calzada y afecte al otro sentido es mucho mayor. El tema de la vialidad invernal, eso se vio en Madrid y la importancia que tiene con Filomena, de que cuando tú tienes una New Jersey no puedes retirar la nieve, porque si son biondas sí, si tú tienes una mediana ancha con biondas sí puedes echar ahí la nieve, pero las New Jersey no lo permiten. Y el tema de los transfers, que tengan una buena geometría y qué espacio longitudinal requieren, pues todo, y el drenaje superficial. Todo eso tiene que ver con cuando hemos hecho medianas demasiado, las llamamos estrictas, por no decir que nos hemos quedado cortos, es que no teníamos más remedio, pero que sepamos que conllevan unos riesgos y unas disfuncionalidades que influyen en la seguridad. Otro tema que nos estamos encontrando es las tercianas y los vallados de tercianas. Cuando esto es una autovía con muchísimo tráfico y esto en cambio es una vía de servicio, que ahí puede haber incluso una gasolinera, puede haber usuarios vulnerables, puede haber incluso peatones, esta terciana lo que está separando es eso que os comentaba al principio de los automóviles de todo lo que no lo son. Entonces, aquí, en muchas situaciones, tenemos un vallado, como el que veis ahí, de doble torsión, etc. Bueno, pues nos encontramos en muchas actuaciones que aquí tenemos que actuar y luego ya no sabemos qué hacer, porque no tenemos elementos en el mercado que nos solucionen esta situación, que es una valla antivandálica, para impedir que un peatón pues se le pueda ocurrir saltar la valla. ¿Vale? Pues esos vallados en tercianas nos ocurre que no existen con marcado, no hay nada homologado. ¿De acuerdo? Algo que incluso podemos ver en aparcamientos, en circuitos, que sea una New Jersey y a su vez una valla, para que nadie la salte, pues eso no hay nada homologado. Y si lo hay, os agradezco si me lo decís, porque nos pasa en los proyectos que no sabemos cómo resolver esto de una manera homologada. Siempre hay que decir, bueno, pues esto no tiene norma, no está ensayado, pero bueno, tiramos para adelante. Pero homologado no hay nada. Y es una situación muy común, que tú tengas que poner un vallado antivandálico. Otro tema que os quería comentar es el de elementos de trazado que no están bien trazados, que no están bien diseñados. Esto es una situación muy habitual en calzadas colectoras o incluso en ramales de enlace. Y es lo que llamamos una desviación paralela. Pues esto es una autovía que hemos hecho en el Ministerio y os digo que lo hemos hecho mal, que está mal hecho. He puesto que es la 1, la autovía del norte. No os digo dónde, si queréis os lo digo. Es en Aranda de Duero. Bueno, pues lo hemos hecho mal.
Lo hemos hecho mal, ¿vale? Porque eso, que es una desviación, es demasiado corta. Es demasiado corta y yo he pasado por ahí y está demasiado corta. Esto que se llama una desviación, tú vas por un carril y lo que quieres es desviarte al paralelo, tú vienes por la vía colectora 80 y lo que vas a hacer es incorporarte al tronco, aquí tienes una desviación paralela, una doble S. Bueno, pues si eso es demasiado corto, es forzado y notas que si vas a 80, que te sales de esa trayectoria, porque está mal trazado. Esto estamos viéndolo cómo aclararlo. Tenemos una guía de nudos que nos dice cómo hacer bien esto para que esté bien parametrizado y para que esa trayectoria sea adecuada sin forzarnos a dar volantazos. Entonces, son como cosas muy obvias, pero que vemos que las podríamos hacer mejor. Y esto tiene que ver también en carreteras convencionales, que es muy común, las intersecciones con canal central de canalización para girar a la izquierda, y ahí también hay una desviación paralela de los carriles. En esta foto se ve muy bien. Bueno, pues esta longitud, aunque os parezca mentira, nuestra norma de trazado no dice cómo hay que calcularla. Entonces, a veces intenta el consultor decir, uy, pues sí, yo hago aquí una geometría, hago una clotoide, 2 clotoides, 3 clotoides, 4 clotoides, uy, se me salen 4 clotoides, uy, si esto no cumple nada. Y es porque esos elementos, esto los ferroviarios lo tienen más claro, una cosa es el trazado de la carretera y otra cosa son lo que son los microelementos de trazado, que los ferroviarios, lo que llaman los aparatos de vía, los geometrizan aparte y luego los montan aparte y no tiene que ver con el trazado de la línea férrea, sino que tiene que ver con la trayectoria que hay que hacer para desviar la trayectoria, ¿de acuerdo? Pues esto tiene una longitud que debe estar asociada y ser cómoda para la velocidad que yo esté considerando. Si esa doble S es muy corta, como una chicane de Fernando Alonso, pues ¿qué le pasa a Fernando Alonso? Pues que se va por donde puede. Ya, pero yo no soy Fernando Alonso, yo lo que quiero es ir por la carretera y si a mí me dicen que vaya a ir a 70, pues que eso sea coherente. ¿Ok? Esto también nos surge en lo que estamos viendo para hacer carreteras 2+1, que tienen una situación que debe ser tratada con mucho cuidado, que son las zonas de transición críticas. Y las zonas que llamamos críticas, donde se transiciona de lo que llamamos carretera convencional, donde yo vengo, que si quiero adelantar al camión, invado el sentido contrario, voy a entrar en otro tipo de carretera, también convencional, pero que tiene otra filosofía, y es que yo podré adelantar sin invadir el sentido contrario. Claro, si yo voy de lo malo a bueno, diré, uy, qué bien. Claro, pero el problema es cuando yo vengo de lo bueno a lo malo. Cuando alguien venga de una carretera donde puede adelantar sin invadir el sentido contrario y entra en un tramo de carretera donde sí se requiere la invasión del sentido contrario. Pues esto debe estar bien tratado de señalización y de longitud. Y está asociado. Porque si las señales, eso es algo que es obvio también, pero no está mal recordarlo, tienen que estar espaciadas para ser percibidas y para ser percibidas bien. Si yo he hecho las cosas demasiado cortas, al final no me caben las señales. ¿Qué hago? ¿Las pongo encima? Mira, como no me cabe esta y esta, pues pongo incluso esta encima de las otras 2 también. 3 señales. Bien, eso lo que estás ahí haciendo es forzando algo que podría estar mejor, que es que las señales requieren un espacio para ser percibidas y entendidas. Entonces, este tipo de transiciones son importantes. ¿Ya acabó? Pues esto lo hemos tratado en las recomendaciones 2+1 con una formulita y como una desviación parabólica, que os dejo ahí la fórmula y lo podéis ver en las recomendaciones. Voy a intentar acabar ya diciéndoos que estas situaciones de normativa de señalización que me dice que yo duplique las señales en ambos lados de la calzada, pero claro, cuando yo tengo una barrera, no son eficaces, y lo que habláis esta mañana del espacio de percepción del conductor, si yo pongo señales al otro lado de la calzada. Esto en carreteras convencionales que ya tengan 3 carriles, nos está dando problemas sobre cómo no tiene sentido ponerlas allí a lo lejos, si las pongo aquí en medio, a veces no me caben con el tamaño que debieran tener. Bueno, pues voy a acelerar contándoos que las glorietas, que he dicho que son un elemento de seguridad para algunas cosas,
pero también tienen que tener su razón de ser. Si tenéis intersecciones donde predominan los movimientos de paso, imaginaos que esas flechas es la intensidad, la cantidad de coches que están haciendo uno u otro movimiento. Si la cantidad de coches que van y que vienen por la principal son muchísimos más de los que giran, no es lo mismo que si todos los movimientos están igualmente repartidos. Os digo que en esta situación tiene mucha más razón de ser una glorieta como tal que en esta. Porque si yo aquí pongo una glorieta, y ahí tiene que ver el estudio de tráfico, puede estar creando un problema de seguridad. Me diréis, bueno, pues la solución es poner en intersecciones glorietas partidas, lo que se llaman glorietas partidas, sin interrumpir lo que se llaman los carriles de paso, los movimientos predominantes de la carretera principal. Si esto es una carretera nacional y se va de aquí, de una población a otra, y aquí solo se entran y salen 2 coches o 5 coches al cabo del día, si yo ahí pongo una glorieta, ¿qué va a pasar? Que muchos coches no están entendiendo esa glorieta, no la desean, les incomoda, les fastidia. Y si no está bien señalizada, eso conlleva riesgos. Las glorietas partidas no ocurre eso, pero a su vez lo que generan son cruces a nivel que requieren tener buena visibilidad y tener cuidado con ese tratamiento de intersecciones. Esto Esto me lo encontré en Andalucía. Si hay alguien de la Junta de Andalucía, esta es una carretera de la Junta de Andalucía, me encontré que eso lo han resuelto de esta manera. Es una glorieta partida, ¿de acuerdo? El movimiento principal no debe ceder el paso, que es el problema de las glorietas normales. No debe ceder el paso, pero sí que le he hecho yo, con bandas transversales y con una inflexión, con una isleta, el que vea que ahí tiene que frenar y tener cuidado. Pero no pierde la prioridad. En una glorieta normal yo tengo que ceder el paso. Pero en esta glorieta no. Yo, cuando eso me lo encuentro circulando, instintivamente voy a bajar la velocidad, pero sin perder la prioridad. No sé por qué esto no sigue. Y esa es una fotografía de la misma glorieta, viendo ahí cómo se ha hecho la inflexión de la isleta. Y hablando de cosas que se hacen en otros países y que en España no hemos explorado todavía, lo voy a dejar aquí, voy a acabar con esto, no hemos explorado todavía lo bastante es crear enlaces o nudos donde, atendiendo a los movimientos que se requieren, sean tanto funcionales como seguros. Me gustaría que os quedarais con esa idea que os decía al principio, porque no son enemigos. La funcionalidad y la seguridad no son enemigos. Y aquí esto es una intersección, esto es muy común en las películas en Estados Unidos. Hay una vía principal con mucho tráfico y unas laterales que lo que da es, esto es como las pelis, cada uno va a su casa allí en Estados Unidos. Cada uno va a su casa y luego coge la interestatal para ir al trabajo. Entonces, ¿eso qué significa? Que muy pocos de los que están aquí en los márgenes en realidad cruzan de un lado para otro. ¿Vale? Son muy pocos. Esta sí, porque esta es la interestatal. Esta es la que lleva al centro de Houston. Pero esta, cada vecino viene de su casa y va al trabajo por la interestatal, pero luego vuelve a su casa. Es decir, muy pocos pasan de un lado al otro. Entonces, ¿esto cómo lo han resuelto en Estados Unidos? Con dinero, con ganas y con buenos recursos. Pues lo han hecho a distinto nivel y han hecho esto, que no tiene un nombre, yo lo he llamado ahí calzada anular doblada, en el sentido de que, fijaros, qué bien me permite hacer los giros a la izquierda, porque esto puede que sea incómodo para el que va de un lado al otro del barrio, pero hemos dicho que son los menos, son pocos. Aquí lo que más ocurre es que giran a la izquierda para incorporarse en la interestatal. Y el hecho de hacer esta flexión de la glorieta es como si hubierais cogido la glorieta y hubierais hecho, la habéis aplastado. Lo que permite es tratar bien los pasos peatonales, hacer incluso itinerarios peatonales y que a su vez obliga a los coches a ir despacio por ahí y hacer los giros a la izquierda solo cediendo el paso para incorporarse y luego para seguir a la interestatal. En lugar de un diamante con 2 pesas o una glorieta normal, que podríamos decir, lo que han dispuesto es una única calzada anular. Y esa isleta central tiene 2 lágrimas con velocidades más reducidas, pero permitiendo igualmente el cambio de sentido.
Y nada, para no comerme más el tiempo de los demás, lo voy a dejar aquí. Así que nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a abrir un breve turno de preguntas. Simplemente lo que quería recordar es que luego al final de las ponencias sí tenemos un rato un poco más amplio de, pues precisamente de mesa, debate, preguntas, conclusiones, que podemos guardarnos algunas para el final y eso, si no nos comemos el tiempo. Hola, Juan. No, muchas gracias. ¿Puedes pasar 2 diapositivas hacia atrás cuando tenemos la rotonda partida que nos has enseñado? Sí. La siguiente, la anterior, perdón. La otra, esa de ahí. Aquí un coche quiere hacer un giro, viene por la principal acercándose de su derecha y quiere hacer un giro a la izquierda. Sí. Y quiere hacer un giro a la izquierda, se mete en la rotonda, pero tiene que pasar dos carriles, uno en un sentido y otro en otro sentido. Eso me parece que para la seguridad vial no es bueno. Porque el choque lateral, si esa carretera principal, solamente que la tengamos a 50 km/h, el riesgo de tener un accidente fuerte, porque estás mirando a un lado y luego estás cruzando y tienes que mirar al otro lado. Efectivamente, lo que dices es importante. Incluso hay alguna glorieta partida que hemos identificado en la red del Estado donde se está cruzando no 2, sino 3 carriles. Y claro, eso efectivamente es un riesgo, porque la distancia de cruce es tanto requerida, es tanto mayor cuanto más es tu trayectoria de cruces. No estás cruzando un carril, sino 2. Es que eso es lo que nosotros decimos en el sistema seguro, que es inaceptable. En el momento que tenemos un diseñador que nos trae ese tipo de diseño y le hacen la pregunta que yo estaba diciendo, ¿puedes chocar aquí con un choque lateral a 50 km/h o más? Si te dicen sí, ahí tienes que rediseñarlo, porque eso es totalmente inseguro. Estoy de acuerdo. ¿Y qué te parece la solución que le han dado en la Junta de Andalucía? Igual, porque fíjate la distancia que tienes en la mediana, ¿vale? Estás cruzando 2 carriles y además le añades la distancia que tienes de la mediana, con lo cual va a ralentizar mucho más esa maniobra. Y si va al siguiente cruce, el americano que me estabas enseñando antes, ¿sí? También es un error. Ese es un error también. Eso está bien porque es una rotonda achatada, que nosotros la hacemos también en Qatar. Esa tenemos una en el Landmark que la hemos aplicado y son muy seguras, funcionan muy bien. Pero el cruce anterior, eso es un error, pero un error de bulto. Bueno, pero intersecciones como esta en Estados Unidos hay 25 millones. Y las tienen que cambiar, porque ahora mismo estamos hablando con John Milton, que es ahora, eso sí, son todas semaforizadas. Claro. Todas estrictamente semaforizadas. En Estados Unidos esto es... O sea, no sales de tu barrio sin pasar 5 de estas. Pero saltar su semáforo también te implica... Sí, una anotación rápida. En la red de carreteras del Estado sí conozco un cartel fusible. Ajá. En la Nacional 230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán, en Pont de Suert, provincia de Lérida, sí que han instalado recientemente desde la unidad de carreteras y pues esos carteles, en caso de salida de vía, no están protegidos, pues... Me interesa ese tema para ver si conseguimos que te lo puedo enseñar en Google esas Maps, cosas que las técnicas nos permiten las vayamos extendiendo y que las hablemos en jornadas como esta, unos con otros. Solo una precisión. Esa glorieta que has puesto sí tiene nombre. Generalmente en Estados Unidos se le llama glorieta tipo hueso y aquí en Europa en algún caso se le llama salva slip. Ajá. Viene muy bien como contrapunto con la glorieta tipo hipódromo, sí, porque lo que se logra es que las velocidades sean más uniformes. Correcto, sí. No lo sabía. Bueno, dejamos, si os parece, ¿o quiere alguna pregunta o lo dejamos ahora después? Bueno, pues venga, continuamos. Pregunta, quiero decir, igual viene un poco más al hilo, precisamente hacer la pregunta ahora sobre un tema que igual dejarlo para el final, o sea que ningún problema. ¿Sí? Sí, quería apuntarte del tema de la distancia de visibilidad, que también si se puede, a la hora de diseñar,
prever los movimientos que hacen los operarios que están en la carretera, porque estamos teniendo muchos accidentes de operarios que cruzan 2, 3, 4 carriles y no se les dice cuándo pueden cruzar. Entonces, que también quizá en el diseño también se tendría que prever el cruce de operarios por la calzada. Es un tema interesante. La realidad es que hasta ahora no nos lo habíamos planteado en el diseño. La visibilidad que eso requiera. Sería como la visibilidad de cruce que requiere no un vehículo, sino a paso de hombre. Ya. Yo en esa cuestión sí que conozco que hay un grupo de trabajo, precisamente entre Ministerio, representantes de trabajadores, la Asociación de Empresas de Conservación, un grupo de trabajo que están tratando, entre otras cosas, ese tipo de cuestiones. Cuando se cruza, cuánto se cruza, tiempo de parada en el arcén máximo y señalización luminosa correspondiente a esas paradas. Hay un grupo de trabajo en el que al menos esa parte que es del trabajador, que tiene una percepción, no voy a decir más correcta, sino una percepción distinta de la que podemos tener a nivel de estudio, pues por lo menos se vea reflejada. El grupo de trabajo pues va sacando algunas conclusiones que esperemos que sean validadas por todo el mundo, porque luego cada carretera en cada sitio pues puede funcionar de una manera muy diferente. Casa con lo que contaba esta mañana Nacho Seyers de la norma 8.3 y ver si conseguimos sacarla mejorando todos estos temas, porque eso va asociado a tener una buena señalización circunstancial de esa presencia, y la tecnología, me diréis con claridad que eso hoy lo permite, si tenemos elementos que nos digan que ahí hay trabajadores en la calzada y señalizarlo con suficiente antelación. Siempre la clave es la suficiente antelación. Siempre es la suficiente antelación. Es la clave de muchas de estas cosas. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo, bueno, en general me ha gustado porque nos estás dando un montón de ejemplos donde tenemos que parar a reflexionar, y eso está siempre muy bien. No quiere decir que estemos o no de acuerdo, de hecho tenemos diversos puntos de vista. Por ejemplo, yo, y ahí difieron varios compañeros, no me gustan, es personal el poner barreras bastante separadas en la berma, y sobre todo, por ejemplo, en la autovía, creo que es la 631 de Zamora a Benavente, que encima lo ponen perpendicular a la berma, no perpendicular a la barrera. Y a mí me da la impresión, por eso prefiero siempre, cuando tengo alguna duda, preguntarle al fabricante si esa forma de ponerlo, en ese caso en concreto, es correcto o no es correcto. Igual que muchas veces se están poniendo, y ahí ya estoy casi seguro que no es correcto, cuando se pone el bordillo para encauzar el agua de drenaje, se le pone justo delante del poste, y muchas veces eso, desde mi punto de vista como auditor de seguridad, es un riesgo. Entonces, a mí, cuando tengamos algún problema de interpretación, es mejor decir, bueno, una barrera, por ejemplo, instalada en la berma, ¿a qué distancia es bueno? O sea, al fabricante, que al fin y al cabo es el que va a ser responsable del funcionamiento de ese sistema, ¿es correcto ponerlo así o no es correcto ponerlo así? Y además Antonio, que está aquí dentro de poco, nos va a poder aclarar bastantes dudas. Como te comentaba, o sea, las propias recomendaciones te marcan un máximo. Es decir, no separes tanto de tal manera que haya una pérdida de trayectoria y no incidas con bueno, los ensayos creo que se hacen a 60 grados, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, que no pierdas la trayectoria excesivamente o no esté tan separado que permita un cambio de trayectoria excesivo. Pero claro, eso es una cosa, y otra situación es teniendo una berma o la posibilidad de tener una berma despejada de 2 metros, sí. Que no necesariamente tenga que estar asfaltada. Podemos ahorrarnos ahí asfalto, mezcla bituminosa. Sin duda, pero por ejemplo, si lo hacemos del lado de la mediana, porque puede ser que alguien tenga que parar a la izquierda, es que desde el punto de vista mío, es que no debe de parar nunca a la izquierda. No, a la izquierda no se debe parar. Pero eso, por ejemplo, te diría que es un tema de circulación y de educación vial. El reglamento de circulación te dice que nunca pares a la izquierda. El tema es que tú puedes requerir un despeje a la izquierda por visibilidad. ¿De acuerdo? Pero sí tiene que estar muy claro que no son espacios, no son apartaderos, no son lugares donde pararse. Es que también
me gusta quitar esa idea de que eso no es un apartadero. ¿Cuántas veces he visto yo gente parada en el espacio que se deja para un paso de mediana como si fuera un apartadero? Y me parece una aberración. Bueno, entonces, si os parece, última pregunta y las demás las dejamos para el final. ¿Os parece? Venga, última pregunta allí detrás, por favor. Mira, en el Ministerio, por suerte o por desgracia, las glorietas urbanas apenas las sufrimos. Lo que sí nos ha dicho la experiencia es que glorietas de 3 o más carriles no son deseables, que sean de flujo libre. Es decir, nosotros en el Ministerio hemos llegado un poco a la idea de decir, a ver, si necesitamos por volumen de coches una glorieta de 3 o más carriles, necesariamente debiera ser semaforizada. Es un poco lo que nos ha dicho la experiencia. Entonces, la DGT cuando hace campañas, la Guardia Civil empieza a hablar ahí de cuando hay 3 izquierdos, que si trenzas, que si te pones aquí, que si te pones allá y tal. Nuestra idea va sobre que la glorieta siempre tiene que estar bien diseñada para habiendo estudiado bien los movimientos que ahí predominan. Habiendo hecho un estudio de movimientos. No va a ser lo mismo esa glorieta, como os decía con las flechas esas, si predominan los movimientos de paso que si no. Debe estar la glorieta diseñada para la situación que se da en ella, el tráfico que va a tener. Incluso si hubiera el caso, e incluso en la red del Estado ya tenemos alguna turboglorieta que se ha hecho porque precisamente esa situación no estaban funcionando bien. Y sí, indicando previamente cómo posicionarse antes de entrar a la glorieta, si vas a girar a la izquierda, si vas a seguir recto, si vas a girar a la derecha, con señalización incluso antes de hacer la glorieta. En algún caso lo hemos hecho. Lo que nos dice la práctica, evitar glorietas de 3 o más carriles sin semaforizar, porque es un viva la Virgen. Bueno, si os parece, cerramos la ponencia. Muchas gracias, Juan. A vosotros. Ha sido de gran interés.